Mis hermanos, buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Betty Morales, ¿cómo estás? Buenos días. Georgette, buenos días. Chemita, ¿cómo estás? Qué gusto. Linda, buenos días. Juanita, aquí por Facebook, ¿sí? Rocío, Patti Briseño, ¿cómo estás, Patti? Beatriz Sontivero, ya la saludamos, buenos días. ¿Qué tal, Berta? Buenos días a todos. Lulú, ¿sí? Bendiciones a todos mis hermanos. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Lupita? ¿Sí? Buenos días a todos. Hola, Eve. Marinita, ¿cómo estás? Buenos días. Kitty Sánchez, ¿sí? Buenos días a todos. Bendecido. Kalina, ¿cómo estamos? Buenos días. Guadalupe Chávez, buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Los saludo, les mando un caluroso saludo a todos. Carlos Lucero, buenos días. Qué importante estar escuchando la palabra de Dios. Es prioridad para nuestras vidas. Cuando comprendemos el propósito divino de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Cuando lo comprendemos, entonces podemos nosotros verdaderamente entendemos la importancia de estar creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Y a lo mejor a mí me sientes muy reiterativo, pero hoy el tema de hoy es muy similar y ¿qué tal? Ara, buenos días. Pidio, Manuel, ¿cómo estás? Raquel Ramírez, buenos días. Berna Yara, buenos días. ¿Sí? Qué gusto saludarlos a todos. Qué importante estar caminando en la voluntad de Dios. Hay un propósito divino, ¿sí? Que tenemos que cuidar. Así es que vamos a orar. Yo quiero que tú le pidas a Dios en esta mañana, Señor, dame ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación. Señor, revélame tus propósitos divinos. ¿Qué tal, maestra Patti Zambrano? Dile al Señor, revélame, Señor, tus propósitos divinos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dile así al Señor, Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, sé, Señor, que yo nací de nuevo para poder ver tu reino, pero a través de tu palabra puedo entrar en el reino, Señor. Y mi deseo es que se cumpla en mí, Señor, tu propósito divino para mi vida. Ayúdame, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Danos conforme a tus riquezas en gloria el que seamos fortalecidos, Padre. Fortalecidos en este hombre interior por tu precioso Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Aquí presentes para recibir palabra. Así es, Patti. Y mira, el día de hoy, mis hermanos, hemos estado viendo las Olimpiadas, porque siempre es muy bonito ver todos esos deportes y ver cómo están las competencias y todas las cosas, ¿no? Y cómo nos llama la atención ver a la gente que tanto esfuerzo hace, ¿no? Lo hace con tanto deseo, y ellos para recibir una corona corruptible. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que correr una carrera para recibir una corona incorruptible, ¿sí? Así es que vemos a estos atletas el esfuerzo que hacen. Y mira, tú podrás decir, lo estoy viendo en la tele, mira la nadadora de aquí, el nadador de allá, el del lanzamiento de esto. ¿Qué tal, Moy? Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia Arriaga, Lore? Mira, cuando tú estás viendo estas personas que hacen tanto esfuerzo, que no solamente se están preparando 4 años, son desde niños. O sea, yo veo ahí, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Alicia, buenas, ¿cómo estás también?
Cuando vemos esos jovencitos que tienen 21 años, que tienen 25 años, desde los 10 años los tienen entrenando y entrenando y entrenando para poder ganar esas medallas que hoy vemos que están ganando. Y lo que yo quiero compartirte el día de hoy es que tú y yo estamos en la misma situación. En lo espiritual estamos en la misma situación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesitamos ganar esa corona. Y el Señor nos habla, mira, vamos aquí primeramente a Filipenses 2:12. Y yo lo que deseo de veras de todo mi corazón, que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento el día de hoy y podamos comprender que nuestra principal actividad, nuestra aquí en la tierra, desde que Dios nos Dios nos llamó a Cristo, es estar como lo hemos estado estudiando ahí en el libro de Nehemías, ¿no? Que Nehemías tenía a la gente con una mano levantando los muros del templo, y con otra mano con la espada, ¿no? Contra el enemigo, porque sabemos que tenemos un adversario, pero con una mano levantando el templo de Dios. Y así tenemos que estar nosotros, con una mano edificándonos, y por otro lado con la espada en la mano para poder estarnos defendiendo de los ataques del maligno, que Él quiere que tú no vayas al cielo, ¿sí? Así es que por eso es tan importante ver aquí, por ejemplo, en Filipenses 2:12, dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparnos. ¿Qué significa ocuparnos? Dedicarnos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblores. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Ocuparnos en nuestra salvación, estar edificando el templo. Con una mano los tenía en lo natural, los tenía pegando los tabiques, ¿no? Para el templo de Dios, pero en lo espiritual tú, a manera de que recibes la palabra y la palabra, estás edificándote y estás edificando ese templo santo para Dios, ese templo santo para Dios que Dios quiere levantar en ti y en mí. Y la pregunta, pues como siempre la hacemos, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Dios ya nos dio todas las armas necesarias para que sigamos caminando hacia ese propósito divino. Dice aquí en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros, por eso hizo su templo aquí en nosotros, porque Dios es el que en nosotros, ¿sabes qué hace el Señor? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué va a querer que tú hagas? Primero qué vas a desear y qué vas a querer hacer? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Mira, recordemos que en Primera de Pedro 2:2, yo sé que este es un recuerdo porque lo leemos constantemente estos versículos. En Primera de Pedro 2:2 dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Pero ven lo que es muy importante, para que por ella, por la palabra de Dios, crezcas. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué necesitamos crecer? Para salvación. Para salvación. Mira, durante años, con la falta del conocimiento, se nos enseñó que ya teníamos nuestra entrada al cielo, que ya teníamos el boleto para entrar al cielo. Mira, mi hermano, es claro, si no terminamos con nuestro pecado, no vamos a entrar al cielo. Mira, el otro día nos dio Vicky Galvez, nos dio un folletito que le hemos platicado mi esposa y yo, y dice el folleto, 3 cosas que Dios no puede hacer.
Entonces de repente lo lees y dices, ay, espérame, ¿cómo que para Dios no hay nada imposible, no? Pero dice, Dios no puede mentir. Efectivamente, Dios nunca miente. Segundo, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el tercero que va con relación a lo que estamos diciendo ahorita es, Dios no puede permitir que un pecador entre en el cielo. Y Dios te quiere llevar en espíritu que ya eres salvo. Quiere salvar tu alma para regalarte un cuerpo glorificado, porque no habrá manera de ir al cielo si no terminamos con nuestro pecado, ¿sí? Así es que, por eso dice en Primera de Pedro, para que por medio de la palabra puedas crecer para salvación, para que Dios ponga en ti el querer como el hacer, amén. El querer como el hacer, según el propósito de su voluntad divina, mis hermanos. Mira, los misterios de Dios son tan grandes que nos quedamos verdaderamente admirados cuando vemos su propósito divino del Señor, ¿sí? Cuando nos dice, ya no estés pensando en lo terrenal, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque las cosas que hay en la tierra, todo lo que hay en la tierra, los deseos de los ojos, todo, la vanagloria de la vida, no sirve. Entonces, todas esas predicaciones de la vanagloria de la vida y de tu autosuperación y eso, ¿cómo nos estorban, mis hermanos? ¿Cómo nos estorban? Mira, el mismo Señor nos dice en Primera de Corintios 9 la importancia de caminar y correr esta carrera que tenemos por delante, ¿sí? En Primera de Corintios 9 nos dice el Señor, mira, ve aquí a Primera de Corintios 9, 24, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, pues te digo que tenía relación toda esta predicación relacionada con la de las Olimpiadas? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos se están preparando años y años y años y años, se están preparando para ganar esa carrera. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Solamente uno de todos ellos se va el premio. Y aquí está lo impresionante. Dios no nos da la opción de decir, ay, pues como decían antes en las, me acuerdo cuando las Olimpiadas, cuando había unos presidentes que decían, lo importante no es ganar, sino participar, ¿no? Entonces ya, como México no se ganaba unas cuantas medallas, mira, lo importante es participar, y aunque no sean ganar, no. Dios te reta a ti y a mí a que ganemos, porque dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y dice, tú tienes que correr también, corre de tal manera que lo obtengas. Tienes que ganar esa corona, ¿sí? Así es que lo que Dios te estoy diciendo, Dios no puede permitir que entre una persona al cielo con pecado. Tienes que terminar con el pecado, tienes que terminar con la santificación. Así es que recuerda una cosa, y eso me recuerda un poquito, cuando una persona nace de nuevo, le dice Dios a Nicodemo, le dice que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y ya naciste de nuevo, mi hermano, tú ya puedes ver el reino de Dios. Pero le dice Nicodemo y le contesta, pero ¿cómo puede un hombre grande volverse a meter en el vientre de su madre y nacer? No te entiendo, Jesús. Y le vuelve a decir el Señor Jesucristo, mira, de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces, y aquí viene el crecimiento del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. No vas a poder entrar en el reino de Dios. Y dice aquí en el versículo 25 de 1 Corintios 9, ¿sí? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Él se propone y deja de comer grasas y solamente se abstiene de desvelarse, se abstiene de llevar una vida desordenada porque quiere recibir una corona. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Yo no sé en contra, digo, la verdad felicito a todos esos jóvenes cómo le echan ganas, pero a veces cuando los veo, tanta gente entrene y entrene, yo digo, los cristianos tenemos que estar así, entrenando y entrenando, metidos en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, metidos para tener una corona incorruptible, incorruptible. Como una vez me dijo Luis Barrientos, nuestro hermano Luis, que me dice, yo me propongo cada año, uno de los propósitos es leer la Biblia en un año. Y al siguiente año la vuelvo a leer. Ese es mi propósito, así es que yo me asigno ciertas horas todos los días y a veces, como no me acuerdo si él fue el que me comentó, dijo, a veces vengo atrasado, a veces vengo bien, a veces me atraso porque no alcancé mi meta de la lectura de la Biblia. Es decir, así como están los atletas que están persistiendo, nosotros tenemos que persistir también. Tenemos que persistir en la palabra de Dios porque tenemos que obtener una corona incorruptible. Aleluya. Así es que es cuando Dios dice que pone el querer como el hacer en nosotros. Él pone el querer como el hacer en nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de que nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Así es que no puedes decir, como algunos cristianos por falta de conocimiento, que dicen, no, pues yo me conformo con la salvación. No, espérame, no puedes decir eso. O sea, nadie va a poder estar en su presencia si Dios si una persona no está limpia de todo pecado, tanto en espíritu, alma y cuerpo, desde luego un cuerpo glorificado, ¿sí? Solo los que vencieren serán la nueva Jerusalén, amén, Pati, así es. Así es que, yo he escuchado a algunos que dicen, a mí qué me interesa que están discutiendo ustedes si Cristo bajó a los infiernos, no bajó a los infiernos. Eso no me interesa. No, mi hermano, no puedes decir eso. Te tienes que llenar porque esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a su Hijo a quien ha enviado. Así es que muchas veces escuchamos a cristianos, pues yo me conformo con esto. No es de conformarse. Aquí dice correr la carrera, como dice aquí, corre de tal manera que la obtengas, ¿sí? Porque ellos están preparándose para una corona corruptible y nosotros para recibir una corona incorruptible. Digo, lo han llevado hasta nivel de canción, y a mí me gusta mucho esa canción de Marcos Vidal que dice, y la corona, y si la llego a ganar, no es si la llego a ganar, tienes que decir, la tengo que ganar, porque no lo podemos ver desde el punto de vista emocional y decir, ay, ojalá Dios tenga misericordia de mí y me dé una corona. No, mi hermano, Dios no puede permitir que en el cielo entre algo. Hay un propósito divino tremendísimo, ¿sí? Así es que yo estoy de acuerdo, el Señor dijo claramente en Filipenses, dijo, de una cosa estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Aquí en Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que inició, que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Pero el día de Jesucristo es cuando haya terminado la tribulación y la gran tribulación. Así es que es cuando Él venga y venga con la nueva Jerusalén, es decir, ya con la esposa, la que es desposada la iglesia, ya con una esposa, y va a venir a limpiar las lágrimas de todos aquellos que tuvieron que ser convencidos por medio de una tribulación. Así es que, mi hermano, no es lo mismo ser salvo que ser el templo de Dios. Así es que el Señor está santificándonos, limpiándonos para ser un templo santo. El Señor, mira Efesios 2:20. Perdón. En Efesios 2:20, fíjate qué propósito tan hermoso tiene Dios, donde nos dice el Señor así: edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, en toda la palabra de Dios. Los apóstoles, todo el Nuevo Testamento; los profetas, todo el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, que es la nueva Jerusalén, es un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo. Ve la misericordia de Dios, mi hermano. Ahorita Dios habita en tu corazón y está en un templo de pecado, porque esta carne que nos sigue ganando, Pablo nos dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no vive el bien, vive el pecado en mí. Y este cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo, y tú estás, el Señor en su misericordia está habitando en un templo de pecado. ¿Cuánto nos ama Dios, que está dispuesto en estar viviendo en un cuerpo de pecado, su Espíritu aquí en nosotros? Pero en el tercer cielo no puede permitir el Señor que alguien esté de pecado. Por eso en esa parábola de las bodas, que dice, estaban en las bodas del Cordero, y de repente había uno que no estaba vestido de boda, es decir, se había intrometido, ¿sí? Y van y le dicen en la parábola: ¿qué haces tú que no estás vestido de bodas? ¿Cómo te metiste? Entonces a ese agarra el Señor y lo echa en las tinieblas de afuera, diciéndole: bueno, ya viste el reino de los cielos, pero no puedes estar dentro del reino de los cielos. Así es que te vas a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, para que ahí seas perfeccionado, pero ya nada más serás salvo, ya nada más serás salvo. El Señor está creando en nosotros un templo santo, como dice aquí en Efesios 5, ¿sí? Que 5:20 al 22. En quien, vamos a leer el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo está tratando contigo. Él se entregó por ti, mi hermano. Mira, en Efesios 5:25, yo sé que no estamos hablando del curso de matrimonios, pero así empieza el versículo refiriéndose al matrimonio. Pero lo más importante es lo que dice después. En Efesios 5:25 dice, fíjate lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Primero empieza a hablar del matrimonio. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó por su iglesia, se entregó por los pecadores que somos tú y yo. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en nosotros? ¿Para qué está tratando con nosotros? Para santificarnos, para santificar a la iglesia, que somos tú y yo. ¿Y cómo lo está haciendo? Está purificándonos en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado. Quiere decir, ¿cómo la santifica Dios su iglesia? Cuando ya la purificó, ¿sí? La purificó por medio de la palabra de Dios.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, y lo que está haciendo Dios esto, a fin de presentársela a sí mismo, y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, se la va a presentar a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, con la gloria del Señor Jesucristo, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino va a tener una iglesia que fue santa y sin mancha, y el Señor se va a volver uno con la iglesia, uno solo. Aunque se refiere aquí a matrimonios en esta parte, en el versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, dice en el versículo 32. Grande es este misterio. Y dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Seremos uno con Él, para que venga a habitar el Padre Celestial en ese cuerpo que Cristo, esa iglesia que Cristo formó para el Padre Celestial. Déjame tomar un poquito de agua. Entonces mira, veamos este propósito. Lo primero es que tú naces de nuevo y puedes ver el reino de Dios. Y el Padre te incrusta en el cuerpo de Cristo, porque somos, y te incrusta con este cuerpo que tienes ahí, porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Mira aquí en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de Cristo, de su carne y de sus huesos. O sea, este cuerpo que tiene carne, que tiene huesos, es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios y es un cuerpo de pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que dice, yo sé que en mi carne no vive el bien, porque el querer el bien ya está en mí, pero no el hacerlo. Así es que dice aquí que somos miembros de su cuerpo y Dios está tratando contigo y te está dando todas las armas para que tú llegues a ganar esa corona. Tienes todas las armas que se necesitan para que tú seas. ¿Qué está haciendo el Señor? Santificándonos, limpiándonos constantemente. Por medio de la palabra nos está purificando, ¿sí? Para ser un templo santo. Mira aquí en Hebreos 3, está interesantísimo esta parte de Hebreos, y que gloria a Dios que la podemos comprender. En Efesios 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno. El Señor está haciendo la casa del Padre. El Señor Jesucristo está haciendo la casa del Padre, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, gloria a Dios. Y dice en el versículo 5, Moisés, ¿sí? Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Él hizo así una casa física de materiales que los vemos ahí en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, que le da instrucciones cómo quiere la casa y cómo la quiere destruir, el lugar santo, el lugar santísimo. Y Moisés fue fiel para hacer esa casa, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Fíjate en el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, que somos nosotros, la cual somos nosotros, sí, dice, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Sí retenemos. Quiere decir que si no retenemos, no seremos la casa de Dios. Yo no veo otro versículo, mi hermano, aquí que diga, no, mi hermano, por la misericordia de Dios, Él te va a llevar al cielo. Él te va a llevar al cielo. Yo por eso les digo, a mí cuando una persona
me llevan a un velorio y eso, pues lo que tengo que decir la verdad, hermanos, su espíritu está con el Señor. Si nació de nuevo, su espíritu está con el Señor, pero lo que es su alma está durmiendo. Y no sé si esta persona va a ser el templo de Dios. Esos son los grandes misterios de la palabra de Dios que Dios nos permite, nos los ha revelado, mi hermano. Aquí podemos entender estos versículos de una manera impresionante, decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual Él está tratando, porque Él está limpiándola con la palabra de Dios, aquellos que se dejen limpiar, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza, ¿no? Fíjate, por ejemplo, los mismos atletas, su esperanza es ganar. Pues tu esperanza es ganar esa corona para ser ese templo que Dios quiere que tú seas, mi hermano. Así es que la exhortación para el día de hoy, mis hermanos, es entender el propósito divino de Dios. Mira, a veces yo creo que es falta de conocimiento cuando nos fue enseñado que ya íbamos a ir al cielo, ¿no? Que ya íbamos a ir al cielo sin ningún problema, ya nos esperaban en el cielo, y hay películas que yo digo, las respeto y las veo, pero películas donde dicen, fui al cielo y ahí vi a mi papá y a mi abuelo y a mi tatarabuelo y todos estaban felices. Dices, bueno, pero yo le creo más a la palabra. Sí retenemos tan hermosa salvación. Por eso el apóstol Pablo empieza diciéndonos que debemos cuidar. Mira, aquí en Hebreos 2, mira, vamos a leerlo juntos. Ve ahí, por favor, con tu Biblia a Hebreos 2. Por tanto, es necesario, es indispensable que con más diligencia, es decir, nuestra carrera más importante es cuidar, es ocuparnos en nuestra salvación. A veces estamos ocupados en tantas cosas que no edifican. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo edifica, hermanos. Tenemos que tomar lo que edifica, que es la palabra de Dios. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no sea que no vayamos a ser el templo de Dios, simplemente vivamos en la Nueva Jerusalén a la luz de Dios. No estoy diciendo que se pierda la salvación, pero no será lo mismo estar al ser el templo de Dios, ¿sí? Y que el templo de Dios te alumbre a tu vida, a que tú seas uno con el Padre, uno con Cristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo está preparando esa casa que va a ser, mira, cuando David quería hacer esa casa para Dios, y el profeta va y le dice, Labán creo, va y le dice, está bien lo que estás pensando, hazlo, pero le dice unas palabras, dice, pero Dios va a complacer lo que estás diciendo, porque de ti vendrá uno que va a levantar una casa verdadera para Dios, una casa no hecha de manos, sino en los cielos. Wow, cuando tú ves aparte de Hebreos, una casa no hecha de manos, ¿sí? Pero tenemos de Dios este edificio, ¿sí? Pero fíjate cómo nos dice aquí en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuánto más la palabra dicha por Dios? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuánto más la dicha por el propio Espíritu de Dios? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recibió justa retribución, o sea, no escaparon de ella. Dice en el versículo 3, ¿cómo vamos a escapar nosotros
¿cómo vamos a nosotros a decir, ay, el Señor es bueno, yo creo que Él sí me recibe? No, mi hermano, no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, nos ha sido confirmado por los apóstoles? Este libro no sé si lo escribió Pablo, pero lo que sí sé es que lo escribió un hombre que escuchó la palabra de Dios. Y para mí fue Pablo, pero no me voy a meter en ese tema. Mira, mi hermano, cada momento que descuidamos de tiempo, cuando vienen esas pruebas y se descuida uno, cuando vemos que el cristiano se enfría y no tiene hambre de la palabra y está desperdiciando tiempo valiosísimo. Tiempo valiosísimo. Por eso Dios permite unas pruebas tremendas para que regresemos al redil, porque Dios está teniendo un plan eterno. Si Él quisiera, ni te enfermarías, ni tendrías problemas económicos, ni nada. Él es poderoso porque Él es el dueño del oro y la plata, y Él es dador de vida, resucita a muertos. El Señor es capaz de tomarte y decirte, a ver, hermano, ¿qué te falta? Pero a Él no le interesa tanto que tú vivas 80, 100 años en esta tierra. Le interesa que tú seas parte del cuerpo de Cristo para todo el plan y propósito de la eternidad. Así es que no sea que nos deslicemos, dice aquí el autor de Hebreos, ¿no? Dice en el 3, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mira, cuando escucho a muchos, Señor, eres grande, eres maravilloso, nos has proveído, nos has sanado. Mira, pues por eso, señales y prodigios, pero para que podamos entender claramente el propósito de Dios, ¿sí? Porque mira, esta parte del versículo 5 de Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero. O sea, el mundo no está sujetado a los ángeles, no va a ser sujetado a los ángeles, va a ser sujetado a Jesucristo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, ¿sí? Lo sujetó a Jesucristo, lo sujetó al cuerpo de Cristo, que vamos a ser tú. Por eso el escritor de Hebreos dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que sujetes todas las cosas al hombre? ¿Y quién va a ser ese hombre que va a sujetar todas las cosas? Cristo, pero Él lo va a sujetar con todo su cuerpo, por eso es el Rey de Reyes, porque nos va a hacer Rey como Él es Rey, nos va a hacer Señor como Él es Señor, ¿sí? Dice aquí, dice en el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Todavía no, porque el Señor en su misericordia, el otro día venía yo en la camioneta y había un letrero que decía, Cristo viene pronto, ¿no? Bueno, está correcto decirlo, pero yo dije entre mí, Señor, ay, demora un poquito más, Señor. Dame más tiempo aquí en este cuerpo de carne. Dame más tiempo, Señor, para que yo siga creciendo en tu palabra, para que pongas en mí el querer como el hacer, para poder alcanzar esa corona y ser tomado por digno, ¿sí? El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses, yo sé que no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta, al
supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice en Filipenses 3:13, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo digo, no me quiero decir que yo ya lo alcancé, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Ya olvídate de lo de atrás, cuánto creciste, si te pusieron una doctrina. Mira, hay lugares donde siguen al pastor, aunque esté predicando algo equivocado. No, pero si lo dice él es cierto. No, Dios te puso al Espíritu Santo para que tú también tengas la revelación del Señor. Por si yo me equivoco como pastor, el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos guía. Así es que, mi hermano, tienes que alcanzar. Otros dicen, no, yo soy fiel a esta iglesia, porque en esta iglesia yo nací y ya pusieron carga sobre mí, que si me voy a quedar en maldición y que quién sabe qué tanto. Mira, mi hermano, tú tienes que ver por ti mismo, tú tienes que crecer espiritualmente, ¿sí? A mí cuando me dijeron, un pastor me dijo, dame un voto de confianza. Dije, yo no le doy voto de confianza a nadie, yo se lo doy a Cristo. El voto de confianza se lo doy al precioso Espíritu de Dios. Y lo que Él me diga, eso es lo que yo voy a creer. Por eso tengo que ser diligente y tengo que orar y tengo que pedirle a Dios sabiduría. Tengo que pedirle a Dios me dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecido en el hombre interior, el que yo siga conociendo a fin de que esté arraigado y cimentado en amor y sea plenamente capaz de comprender junto con mis hermanos la anchura, la altura y el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, ¿sí? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, mis hermanos. Aquí no se trata de fidelidad al hombre, se trata de fidelidad a Dios. Porque maldito aquel que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Confía en el Espíritu Santo, ¿sí? Así es que el mismo Pablo dice, prosigo a la meta. El 14 dice, prosigo a la meta. Tiene clarísimo que la voluntad de Dios es llegar a tomar la corona. Prosigo a la meta. ¿Cuál es esa meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, en ese templo santo donde Dios va a sujetar todas las cosas de lo que hay en los cielos, ¿sí? De lo que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra. Mira, en el libro de Efesios, ¿sí? En el libro de Efesios 1 nos dice claramente que el propósito de Dios, ¿sí? Dice en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿eh? Yo recuerdo que yo tomé la clase de Efesios también ahí en el instituto y después con todo lo que el Señor nos ha estado enseñando, dije, qué pobre se quedó esa enseñanza, qué pobre se quedó esa enseñanza. Y yo deseo que la persona que nos dio esa vez Efesios, que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque aquí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? ¿Sí? Versículo 10, de reunir todas las cosas, lo que está en los cielos, en la tierra, las cosas visibles, invisibles, reunir todas las cosas en Cristo. Y esto se va a cumplir en la dispensación venidera, que es la dispensación 7 o siglo 7, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando Dios va a dar cumplimiento a todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Qué impresionante que tú seas parte de todo, que estés sujeto todo al cuerpo de Cristo y tú seas un rey, seas un sacerdote, seas un Señor también, como es nuestro Señor Jesucristo. O sea, llegar a ser parte
parte de ese cuerpo de Cristo con ese templo santo que Dios planeó. Mi hermano, no podemos perder el tiempo. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, en esta hermosa salvación. Mira, regresa aquí a Hebreos 2, ¿sí? Dicen Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Fíjate, pero está hablando del hombre, ¿no? Fíjate, en Hebreos 2:5, porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es tú y yo. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el Hijo del Hombre para que lo visites. Tú eres el Hijo del Hombre, ¿sí? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero mira, aquí habla del Señor Jesucristo. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste lo pusiste sobre las obras de tus manos. Y ese es el Señor Jesucristo con nosotros. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo los pies de Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Cristo. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas hasta que todo esté sujeto a nuestro Señor. Es por eso te digo, Señor, danos más tiempo para extendernos a la meta, al supremo llamamiento, ¿sí? Pero dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué no dice? Dice a Jesús como hombre, se está refiriendo a Jesús coronado de gloria. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria. Recuerda, Jesús es Dios, pero se hizo hombre. Entonces aquí está hablando a Jesús como hombre, ¿sí? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, cabiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Mi hermano, el Señor en su presencia sabe que muchos vamos a llegar. No descansemos, no descuidemos tan hermosa salvación. Cuando tú ves esos atletas echándole todos los kilos, así deberíamos estar nosotros echando todos los kilos a nuestra hermosa salvación. Así deberíamos estar, porque ellos van por una corona corruptible, pero nosotros vamos por una incorruptible, mi hermano, ¿sí? ¿Qué más cosas queremos ver que Dios está por nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo, por ejemplo, cuando una persona entra en pruebas, yo digo, revisa tus caminos. Mira, hay unos cristianos que yo a veces con mucha pena he tenido que... Yo no doy consejos si no me lo piden. Pero cuando veo una persona que sigue mal y me quiere pedir un favor de un error, yo claramente le digo, mira, no quiero ser piedra de tropiezo. Porque si yo te ayudo a solucionar tu problema, que normalmente luego son económicos, si te ayudo a resolver tu problema económico, ¿sí?, nunca vas a cambiar. Es mejor que toques fondo y seas como el hijo pródigo, que Dios te haga volver en sí. Que Dios te haga volver en sí y reconozcas tu error, porque a veces somos piedra de tropiezo con algunos hermanos, bajo la base de que como hermanos nos tenemos que ayudar. Pero ya al principio dice, cuando una persona llega a Cristo y trae una necesidad, tú lo ayudas. Pero después de ya años, él sigue con esa misma falla,
Dice, ¿sabes qué, mi hermano? Mejor toca fondo y que Dios trate contigo. Mira, y cada vez que una persona está en pruebas, que revise sus caminos. Y si van bien sus caminos, es que Dios tiene un propósito mucho mejor para esa salvación, ¿sí? Para tan hermosa salvación. Dice en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarte, porque Él es el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, ¿sí? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Espíritu de Dios ahí está en nosotros, glorificando a Cristo. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Amén, amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, pero es por eso se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y nosotros somos descendencia de Abraham, porque los hijos verdaderos de Abraham son aquellos que son justificados por medio de la fe, ¿sí? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo tenía que ser igual el Señor Jesucristo, semejante a nosotros en todo, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí viene la misericordia de Dios. Y aquí en el capítulo 3 vamos a terminar con esto. Por tanto, hermanos santos, participantes, estás invitado del llamamiento celestial. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a nuestra guía, a nuestro camino, a nuestro sumo sacerdote, porque todo sacerdote es tomado de entre los hombres a favor de los hombres, dice en Hebreos 7, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideremos a nuestro Señor Jesucristo, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso cuando en la tradición te dicen que el representante de Dios aquí en la tierra, ay Señor, perdona, ¿quién va a seguir al hombre? Seguimos a Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, el cual es fiel. Nuestro Señor Jesucristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado nuestro Señor Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, ¿sí? Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, ¿sí? Toda casa es hecha, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos quienes, somos nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y recuerda lo que dice aquí, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mi hermano, tenemos una meta, ya podemos ver el reino de Dios, nacimos de nuevo, podemos ver el reino de Dios, pero ahora la meta es entrar
al reino de Dios. Y eso lo podemos lograr por medio del Espíritu, por medio del lavamiento de la palabra, por medio del que nos esté lavando de pecado para poder llegar a esa meta. No debemos descuidar tan hermosa salvación. Esa es una función de nosotros, porque si los atletas de la Olimpiada están corriendo para alcanzar una corona corruptible, nosotros vamos por una corona incorruptible. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bendito seas Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque nosotros olvidando ciertamente, cierra ahí tus ojos y ora conmigo mi hermano, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos corriendo esta carrera, Señor, sabiendo que debemos obtener la corona, Señor. No nomás solamente ser participantes. Señor, tú vas a dar premio al que venza, Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo, junto a mi Padre Celestial. Al que venciere lo haré columna en el templo, mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual va a descender del cielo de Dios. Mi Dios omnipotente, gracias por revelarnos estos misterios, Señor. Gracias por ayudarnos. Si tú estás ahí también y nunca has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y tú quieres ver el reino de Dios, estás invitado para allá a verlo. Y después, si tú te esfuerzas, vas a poder entrar al reino de los cielos. Amén. Así es que si tú estás escuchando esta prédica, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Por fe, somos salvos por fe, y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así es que haz esta oración conmigo, dile: Señor, yo me arrepiento, Señor, de mi vida pasada, de mis pecados, Señor. Yo sé que tú en mi caminar me vas a enseñar cuánta tiniebla tenía en mi caminar, Señor. Pero hoy hago una oración de fe. Vengo a confesar a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, un único y suficiente Salvador. Descanso en ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que tomes mi vida en tus manos, Señor, para que hagas tu perfecta voluntad en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Qué importante nuestro caminar en Cristo. Él dijo: yo soy tu camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a poder llegar a sentarse en el cielo sino solamente a través de Cristo. Yo sé que tú llegas a Cristo en la oración, pero ahora se trata de que vayas allá con un espíritu que ya te dio el Señor, con un alma que tú ganaste, salvaste tu alma y Dios te regaló un cuerpo glorificado para que también estés allá en el cielo. Amén. No todos irán al cielo, solamente aquellos que tomen la decisión de cuidar tan hermosa salvación. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, qué gusto que sigamos edificándonos. Los domingos es esta hora, mañana tenemos, hoy los niños pueden ser edificados en la palabra de Dios. No dejes de orar por los niños porque tienen que tener un encuentro para nacer de nuevo, porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y ahorita viene a Polonia para enseñar la palabra de Dios, pero lo más importante, papá, dobla la rodilla para que tu hijo sea llamado a Cristo Jesús. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye. Nos vemos mañana para los discipulados. Sí, estamos creciendo en la palabra de Dios. Todo nos ayuda bien. Toda la palabra de Dios es para crecimiento espiritual. Gracias, mis hermanos. Gracias. Hasta luego, Guadalupe Chávez. Saludo a todos. 88. Ahora ya la había saludado. Les mando un saludo a todos. Alberto Galvez,
Sí, aleluya a Lorena. Bendiciones, mis hermanos. Bye.